Gracias, empezamos entonces, muchas gracias. Cuando hace unas semanas me decían, bueno, ¿por qué no hablas de tu abuelo? Porque fue ministro de guerra, ¿no es cierto?, en la primera parte del primer gobierno, el segundo gobierno de Roca, porque, ¿no es cierto?, Luis María Campos, que era el ministro, enfermó y quedó a cargo, asumió. Pero pensé mejor revisar un tema un poco más global. En todo caso, introducir en algunas personas los comentarios. El roquismo es un término que lo usó Ernesto Florit. Fue el primer canciller de Frondizi, canciller más joven en la historia de Argentina, fue canciller a los 26 años, y después el canciller dejó un volumen muy interesante para mí, que lo tituló El roquismo, lo publicó en el 61, 62. Y tomo esa idea del roquismo, porque el roquismo, como si da una idea de sistema, no de persona sola. Roca es una persona, el roquismo es un sistema. Y acá voy al punto. El roquismo y la estabilidad institucional. Bueno, hagamos una introducción muy simple. Los golpes militares empiezan en el 30. El 74, la revolución del 74, la revolución del 80, la revolución del 90, el 93 y el 905. No empiezan, pero fracasan. ¿Qué es lo que hace que fracasó el 74, el 80, el 90, el 93 y el 905? Casi uno estaría aquí dentro de un breve comentario en la política. ¿Y por qué después las revoluciones, como se decían, tienen éxito el 30, el 43, 55, el 62, 66, 76? ¿No es cierto? Casi son dos ciclos. Bueno, sobre todo podríamos decir muchas cosas, pero a lo que voy es que la generación del 80, el éxito que tuvo en transformar la Argentina, porque ante todo logró mantener la estabilidad institucional. La estabilidad institucional, que se fue seriamente amenazada en 5 oportunidades. Y en las 5 fracasaron los intentos, ¿no es cierto?, de voltear el gobierno. Y acá el roquismo fue la clave de ese éxito institucional. Fue la clave de la estabilidad institucional de la generación del 80. Bueno, vamos a revisar las 5 situaciones, donde hay que ver, ¿no es cierto?, hay una clave política, que es el binomio Roca-Pellegrini, que juega la conducción política en las reacciones para impedir que caiga el gobierno, ¿no es cierto?, en ese momento, y mantener la estabilidad institucional era el prerequisito para el desarrollo económico, la reforma educativa, la política exterior, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bueno, yo digo el 74. Primera situación, todos los que están acá la conocen. Bueno, la revolución la encabeza Mitre, denunciando el fraude, entre comillas, ¿no es cierto?, que había hecho presidente, ¿no es cierto?, a Avellaneda. Bueno, esto de alegar que las elecciones no son válidas, hay fraude, etcétera, etcétera, era una constante en el mundo en esa época, no solamente en la Argentina. Bueno, para Roca, yo diría el inicio. Roca juega un papel importante en el fracaso de la revolución del 74. En términos muy simples, Sarmiento es el presidente, tema sobre el cual Robea ha trabajado mucho y bien. Sarmiento es el presidente que enfrenta esa situación, que es, en esa época la palabra golpe no se usaba, se usaba revolución más que golpe. El 74 es, ¿no es cierto?, para Roca, a los 30 años, ser general sobre el campo de batalla, por el triunfo de Santa Rosa, en Mendoza. Desde un punto de vista militar, uno ve claro cómo
el ejército de línea en esa circunstancia fue claramente dividido. Arredondo, por un lado, Rivas, por otro lado, o Mitre, ¿no es cierto?, definitivamente. Es decir, generales de mucho prestigio, los ejércitos de línea forman parte de la revolución de Mitre. Bueno, y acá empezamos a ver, ¿no es cierto?, el hombre clave del fracaso, yo diría, el hombre clave del fracaso de la revolución en la provincia de Buenos Aires es el coronel Arias, que triunfa en La Verde, y Roca, que triunfa en Santa Rosa, ¿no es cierto?, Buenos Aires y el interior. Esto es lo que lo proyecta a Roca, yo diría, a nivel nacional, este rol, y donde Roca, a ver, tenía una posición de alineamiento con el sistema institucional, pero ya miraba, ¿no es cierto?, miraba la política también. ¿Cuál es la posición de Pellegrini? Bueno, Pellegrini ocupa un lugar central, ¿sí? Lo ocupa como un político importante, como un político activo, con un político porteño que se entiende con el interior. Bueno, Roca y Pellegrini fueron fundamentales para que fracasara la revolución del 74. Yo creo que sí. Hubiera ganado Arredondo, ¿no es cierto?, la segunda batalla de Santa Rosa, porque hay una primera que Arredondo la gana, y eso a veces, esas cosas se influyen para repetir estrategias que en situaciones diferentes fracasan. Ya con eso la legalidad que representaba el gobierno de Sarmiento se hubiera sido complicada, comprometida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde estaba Luis María Campos en ese momento? Digo Luis María Campos porque fue, ¿no es cierto?, el primer ministro de guerra en la segunda presidencia de Roca. Bueno, Campos, y que además fue gran jefe del Regimiento 6 de Infantería, a través del cual nos estamos comunicando con Giacosa. Bueno, Luis María Campos primero era más grande que Roca. Luis María Campos tenía 4 años, más, era del 37, el del 37, o sea, 7 años más viejo, más grande, ¿no es cierto?, que Roca. Y eso uno lo ve cuando en la guerra del Paraguay, donde la diferencia en grados es muy marcada, ¿no es cierto? Entra Roca a la guerra del Paraguay como oficial subalterno, tiene, ¿no es cierto?, tiene 22 años cuando entra al terreno de operaciones, tiene 23 en Curupaytí, y ya, ¿no es cierto?, Curupaytí, Luis María Campos es un mayor de, ¿no es cierto?, de 30 años, jefe del 6 de Infantería que estamos conversando. Pero yo diría, Roca juega un papel central, Campos lo juega en la organización, ¿no es cierto?, la organización y movilización de las fuerzas leales al gobierno. Bueno, agrego como un caso. Mi abuelo tenía 18 años en ese momento, y entra, es decir, si uno compara, ¿no es cierto?, con Roca, 12 años menor. Si uno compara con Campos, 19 años menor. Bueno, ¿cómo se incorpora al ejército? Bueno, oficial de Guardias Nacionales, se plantea la revolución, se moviliza en la ciudad de Buenos Aires el regimiento de Guardias Nacionales que estaba notado, bueno, y eso le produce un contacto, aunque su padre y abuelo habían sido militares, él promediaba una carrera de Derecho, bueno, termina pasando la Guardia Nacional al Ejército de Línea, al Regimiento 7 de Infantería. Bueno, en 74 se consolida la autoridad nacional, se consolida el peso, no se defiende todo, del interior en la política nacional, y esa presidencia de Sarmiento Avellaneda juega un papel muy importante en este tema. Ahora, el 80. 6 años después,
vuelve, ¿no es cierto?, a producirse una situación, elige ese conflicto entre Buenos Aires y las provincias. Roca ha sido electo por el colegio electoral y Buenos Aires denuncia fraude nuevamente, con el gobernador Tejedor, que era su candidato. En alguna medida es una situación, todas tienen sus particularidades, sus diferencias, sus matices, pero es el conflicto Buenos Aires, el interior, que vuelve a plantearse a través del desconocimiento de una elección, ¿no es cierto?, de una elección presidencial. Acá había una frase que inclusive alguna vez lo somete, que decía: es mejor la peor elección que la mejor revolución. Es mejor la peor elección que la mejor revolución. Bueno, es una frase que en el pragmatismo de la política de la época hay que, digamos, es una manifestación. Bueno, vuelvo para atrás. ¿Cuánta gente murió en la revolución del 74? No hay cifras precisas. La cifra que se maneja es grande, cerca de 5.000, ¿no es cierto?, en este punto. ¿Qué pasó? ¿Cuántos murieron en el 80? La cifra tampoco hay una fuente muy exacta, pero aproximadamente 3.000. Bueno, estas revoluciones yo las llamaría guerras civiles de baja intensidad. Guerras civiles de baja intensidad por la cantidad de bajas, los días que duran los alzamientos y los días que dura la acción para, ¿no es cierto?, vencerlas en este sentido. Bueno, yo diría que en la revolución, en la revolución del 80, ¿no es cierto?, Pellegrini es ministro de guerra, Roca es el presidente electo. Pellegrini, que es para mí el civil que en nuestra historia mejor conoció lo militar, mejor vivió lo militar, ¿no es cierto? Pellegrini es el ministro de guerra que conduce las operaciones, sobre todo, ¿no es cierto?, en el avance y en el sitio de la ciudad de Buenos Aires, que está sublevada contra el gobierno nacional. Roca, presidente electo, juega el papel central en movilizar la fuerza del interior para reprimir la revolución. Es decir, Roca no va, le deja a Pellegrini la conducción y es lo que trabaja con los gobernadores. La estructura política que ya se había armado para su elección presidencial, movilizar las fuerzas que convocan sobre Buenos Aires. La movilización es muy grande. Buenos Aires llega a movilizar 28.000 hombres. El gobierno nacional, 40.000. Movilizar en general. Acá hay diferencias, yo diría, aunque son 6 años, con la situación del 74. Hay diferencias, yo diría, en cuanto, sobre todo cuando uno entra en los detalles sociológicamente, sobre todo los detalles que hay sobre la movilización de Buenos Aires. Ya hay cerca de 3.000 extranjeros en esos 41.000 hombres que se movilizan en Buenos Aires, 3 batallones de italianos, 2 batallones de afroargentinos. Es decir, aparece una sociedad muy diversa, pero, ¿no es cierto?, realmente movilizada. El sentimiento porteño es muy, muy fuerte, muy, muy orgulloso, ¿no es cierto? El ejército de línea, muy poco con la revolución. En cambio, es el eje del gobierno nacional en su acción. Acá vemos, yo diría que así como que Roca y Pellegrini operan en la misma dirección en el 74, en el 80 conducen. En un equipo, yo diría, realmente un equipo de trabajo muy, muy eficaz. Esto quizás ha sido
después de la organización nacional, el momento que Argentina estuvo más cerca de una guerra civil que fue conjurada, que fue evitada. Después viene la Revolución del 90. Yo creo que la Revolución del 90 es una combinación entre el final del conflicto Buenos Aires interior y el inicio del conflicto político alrededor del radicalismo emergente. Ahí concurren el sentimiento porteño anti-Juárez Selman, veníamos Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Selman. Cuarto presidente del interior, ¿no es cierto? Para la ciudad de Buenos Aires, en la Revolución 90, reaparece, yo diría, el final de la reacción porteña frente al predominio en el interior. Pero también aparecen nuevas realidades políticas, clases medias, sectores que reclaman una mayor participación, están las dos cuestiones. Bueno, mire, ahí el papel de Roca y Pellegrini nuevamente decisivo, ¿no es cierto?, en esa cuestión. Yo reviso para hacer las cuestiones, vuelvo a Campos y Fraga para certificar. Campos participa en la represión. Fraga es capitán de la compañía de Granaderos del 7 de Infantería que toma el puente de los Corrales. Y voy haciendo esto porque ¿qué es lo que yo veo al analizar este problema? El roquismo se articula sobre una dupla política, Roca-Pellegrini, yo diría con una, llamémosle, estructura política, la capacidad de organizar el interior y una herramienta militar, que es un grupo de jefes oficiales del ejército de línea que son el instrumento, ¿no es cierto?, del fracaso, como se llama, de las revoluciones. La ventaja que tiene Roca y Pellegrini, en particular Roca, es de mantener, no todo, pero la mayoría del ejército de la línea con el gobierno nacional. Bueno, yo diría que la revolución del 80 territorialmente Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La revolución del 74 es Buenos Aires y Mendoza, el centro del país. Y el 90 es ciudad de Buenos Aires. El ámbito geográfico territorial es la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que acá, a ver, la participación del ejército de línea en las filas revolucionarias no es menor. Termina siendo prácticamente la mitad de las unidades de línea que estaban, ¿no es cierto?, guarneciendo la capital, que el gobierno nacional, ante la posibilidad de un conflicto, va trayendo más unidades de línea para guarnecer la capital, peso lo cual son 5 las unidades del ejército de línea que están en el parque en la revolución. Sí, los civiles con la boina blanca estaban en los cantones, pero el grueso era, ¿no es cierto?, del ejército de línea. Bueno, y acá yo lo que quiero marcar, hay muchas, a ver, no diría controversias, visiones históricas diferentes sobre el papel de Roca en el 90. Hay historiadores que sostienen que Roca estaba al tanto de la conspiración, lo cual no sigue extraño, que está al tanto de las conspiraciones, que realmente estaba al tanto de todas las conspiraciones en la política. Si algo lo caracterizaba a Roca, era el manejo de la información desde este punto de vista. Pero acá viene vamos a poner otro detalle. Fíjense, Campos. Eran 6 los hermanos Campos, con distinto grado militar. El jefe militar, ¿no es cierto?, de
La revolución 90 es Campos. Pero también el coronel Campos muere, ¿no es cierto?, también en la fuerza revolucionaria. De los hermanos Campos, 2 son revolucionarios, incluido el jefe militar de la revolución. Luis María Campos se mantiene en la otra posición, se mantiene en la posición favorable al gobierno, a las autoridades nacionales, ¿no es cierto? Es un tema donde la familia Campos queda dividida, ¿no es cierto?, fuertemente, porque además muere uno de los hermanos en las filas revolucionarias. Y acá un detalle que yo lo marco, porque sí, muestra que la historia tiene mucho de proceso, tiene mucho de disrupción, pero tiene mucho de proceso. Donde se constituye la logia militar de oficiales jóvenes revolucionarios, en la casa del entonces teniente José Félix Uriburu. El número es 33 oficiales. Y en la casa de Uriburu se constituye la logia de los oficiales revolucionarios. Bueno, voy a otro detalle de este movimiento. Más o menos un tercio del cuerpo de cadetes del colegio militar se suma a la revolución. Que lo va a buscar a la noche al colegio militar con santo y seña uno de los jefes civiles más importantes de la revolución, que era Aristóbulo del Valle, en ese momento. Bueno, ahí, entre ese tercio de los cadetes que suma a la revolución, estaba entonces cadete de 14 años, Agustín P. Justo, y después presidente. Justo porque estaba ahí a los 14 años, porque su padre era muy mitrista. Había estado preso en la revolución del 80, mitrista, está, ¿no es cierto? Bueno, es decir, mirando estos detalles, uno puede encontrar más procesos que irrupción en antecedentes y en conducta. Pero el punto es, ¿no es cierto?, la conferencia que tiene Roca, es decir, detectan la sublevación, coalición al presidente, Pellegrini vicepresidente, Roca presidente del Senado, y bueno, lo detienen a Campos, jefe militar de la revolución. Antes de la revolución hay una entrevista que Roca lo va a visitar, ¿no es cierto?, a la unidad donde estaba detenido, y eso dio paulo a diversas hipótesis en qué medida había o no acuerdos entre los dos para el manejo de la crisis. Pero, más allá de entrar en esto, ¿qué es lo importante? La revolución fracasa. Más que por la cantidad de unidades de línea, que las tenían, porque además, cada día que pasara, el gobierno iba a traer más unidades de línea hacia la ciudad de Buenos Aires. Es un esquema donde si uno ganaba en el primer día, se les complicaba a los revolucionarios. Y ahí, ¿no es cierto?, Roque Pellegrini son claves por los cargos que tiene, conducir, ¿no es cierto?, se produce la salida, ¿no es cierto?, inducida por Roque Pellegrini de Juárez Celma. El ministro de Guerra de Valle juega un papel muy importante en la represión, y el jefe de policía de la capital, entonces el coronel Capdevila, que queda herido también, ¿no es cierto?, en ese punto. En el radicalismo predomina la opinión. Cuando digo predomina, es decir, me refiero a partícipes de la época y a historiadores del radicalismo, que Campos, ¿no es cierto?, no tenía algún tipo de acuerdo con Roca para controlar el proceso revolucionario. Pero esto es una polémica, ¿no es cierto?, interpretativa, y que hay posiciones diferentes. La cuestión de fondo es que por tercera vez fracasa un intento de quebrar el régimen.
Acá hago una nota al margen, lo que hoy podemos denominar política global, ¿no? Poner lo que estaba pasando en un contexto de política global. Bueno, uno pone el 90 y el 90 lo explicamos, o se suele explicar por la crisis económica, la crisis de deuda, bonos, etcétera, etcétera, que jugó un papel importante. Pero en el 89 cae el régimen monárquico en Brasil, 89, el año antes, que le cuesta reacomodarse, porque la visión que predomina en la Argentina es que Brasil siempre pudo solucionar sus conflictos en forma no violenta. Cuando uno entra a mirar los detalles, no es tan así, ¿no es cierto? Volver a acomodar el sistema en Brasil le llevó fácilmente 2 años. Es decir, pasar de la monarquía a la república. Pero en el 91 tenemos la guerra civil en Chile. La guerra civil, que eso fue una guerra civil que duró varios meses, con desplazamiento de dos fuerzas organizadas como ejércitos regulares. Es decir, yo me encuentro, tengo una crisis política con fuertes ingredientes económicos en Brasil, en Argentina y en Chile simultáneamente. ¿Cierto? Simultáneamente. Porque evidentemente había algunos factores globales, sobre todo desde el punto de vista económico, se había hecho muy difícil el manejo de la economía argentina, pero también de la economía chilena y también de la economía brasileña al mismo tiempo. Y han tenido crisis político-institucionales importantes. Esto es un tema que a mí voy a ver si lo profundizo, ¿no? Poner el roquismo en contexto de historia global, ¿no es cierto?, de historia global, en la interacción con la política, ¿no es cierto?, general. Bueno, Campos ahí, algunos lo criticaron, se mantiene con el gobierno nacional, no tiene un rol protagónico activo, ¿no es cierto?, no tiene un rol protagónico activo. Algunos críticos, todos tenemos nuestros críticos, ¿no es cierto? Dicen que solo no activos porque tenía 2 hermanos muy activos en la parte revolucionaria. Pero, ¿qué es lo importante? Campos se mantiene. Bueno, Fraga, mi abuelo, ya era mayor segundo jefe del 7 de Infantería, que es un regimiento que estaba en el interior, se mantiene leal al gobierno con la mayoría de las unidades de línea del ejército. Cuarto, 1893. Ya esta es una revolución del Partido Radical. Ya no está jugando el tema interior Buenos Aires, es el tema que ya podemos darlo por superado. Pues el cuarto intento de revolución de voltear el sistema. Bueno, a ver, la situación es muy confusa. Luisa Peña presidente débil, Roca y Pellegrini actuando en conjunto. Pellegrini como presidente, Juárez Selman, y Roca como ministro del Interior, articulan una solución política, ven que nuestra incapacidad política, el realismo, yo diría que es una característica de ellos, de ambos, de Roca y de Pellegrini, de tener una solución política ideal ni mucho menos. Y ahí aparece la candidatura de Luisa Peña. Sí, hay un punto que yo creo que es importante, es decir, Roca siempre le dio importancia a los vicepresidentes. Como hablamos en el Museo Roca el año pasado, los 2 vicepresidentes, ¿no es cierto?, que eligió en los 2 mandatos, fueron personas donde funcionó los 6 años en forma perfecta. Y los 2 vicepresidentes que Roca, ¿no es cierto?, eligió cuando él no fue presidente, en el caso de Pellegrini y Uriburu, fueron dos figuras que jugaron totalmente coordinados con él. Yo diría que Roca acierta muy fuertemente en sus 2 vicepresidentes y en los 2 vicepresidentes intermedios. El de Luisa Peña, ¿no es cierto?,
que era José Evaristo Uriburu, y el de Juárez Selman, que fue Pellegrini. Este tallo lo dejo porque políticamente ahora lo voy a retomar. Bueno, es una revolución radical. Roque Pellegrini elucubran una medida muy audaz. A ver, lo diría en términos de hoy. Démosle el poder a los radicales para que se quemen. El gobierno anda mal. Hay que dar el poder a los radicales que asuman el gasto, el costo y fracasen en este momento, ¿no es cierto? En una situación que nos permita retomar el control. Ahí surge la idea de Del Valle, ministro de Guerra, un hombre del radicalismo en ese momento, ¿qué hace con el ministerio del Valle? Se pone a organizar revoluciones provinciales del gobierno nacional. Empezando. Ahí, perdón, hay uno que tiene. Espera que voy a silenciar a alguno. A ver cómo se. Bueno. Empezando por la provincia de Buenos Aires. Empezando. Es decir, el ministro de Guerra promovía e impulsaba la revolución radical en la provincia de Buenos Aires. La idea, en ese momento, el radicalismo, ¿cuál era? Hay que hacer la inversa de los 90. La revolución tiene que salir del interior hacia la ciudad de Buenos Aires. No pretender desde la ciudad de Buenos Aires trasladarla al interior. Bueno, hubo un momento que hay quienes dicen, yo no sé si esto es real o es una conjetura, que Roque y Pellegrini se reúnen y dicen, la verdad, que nos excedimos en lo que hicimos. Es decir, la jugada de dejarles el poder para que paguen los costos y así se desgaste el Sarquitule fue más allá de lo que debía haber ido. Pero rápidamente reconstituyen el eje de poder y lo vemos a Pellegrini al mando de una expedición militar a sofocar la revolución en Tucumán. Y a Roca al mando de la expedición militar para sofocar la revolución en Tucumán, en Rosario y Santa Fe. Y los dos toman la conducción concreta de los dos contingentes que marcan, una vez resuelto el tema de la provincia de Buenos Aires, marchan a apagar el incendio en el interior del país. Nuevamente, ¿no es cierto? Yo digo, ¿no es cierto? Uno lo ve en este contacto, el rol de, sobre todo, 80, 90 y 93 es fundamental el rol de los dos operando para sofocar la revolución. En el 74 también lo tuvieron, pero lo tuvieron en un segundo plano en términos de decisión y sin la cooperación que muestran en estos tres. Bueno, Campos y Fraga con el gobierno nacional, ¿no es cierto? En ese punto que es importante. Bueno, el 905, la tercera revolución fracasada en el periodo del roquismo, yo diría desde ese punto de vista. Acá siempre hay un tema político que vuelvo al tema del vicepresidente. La vez que Roca se equivocó con el vicepresidente, que fue el 904, yo una vez, muchos de los que estaban presentes cuando en el 2014 Compañía, él me hace un reportaje dentro del marco de la actividad del centenario de Roca, entonces me dice, Pani, si lo tuvieras a Roca acá presente, ¿qué le preguntarías? Yo, por supuesto, pensé un poco y digo, mira, lo que le preguntaría es qué lo llevó a equivocarse con el quinto vicepresidente, Figueroa Alcorta. Porque si es cierto que
Roca no tenía poder suficiente para elegir el presidente que él quisiera, en 1904, también es cierto que sí lo tenía para el vicepresidente, ¿no es cierto? Es decir, en ese punto de vista. Bueno, esto no ya. Primero, la revolución de 1905, respecto a las anteriores, tiene una diferencia. Esa es la revolución más preparada de la historia argentina. Son 12 años de conspiración. Porque Irigoyen empezó a conspirar en 1893. Cuando fracasó la revolución del 93, ahí empezó a conspirar, ¿no es cierto? Muchos dirigentes radicales querían de una u otra manera entrar en el juego político y él se mantuvo. La única vía es la revolución. Son 12 años de conspiración. Algunos autores radicales sostienen, sobre esto no es posible tener datos, pero sostienen que para la revolución de 1905, Irigoyen llegó a entrevistarse individualmente con la mitad de todos los oficiales subalternos del ejército. Con la mitad. Todo un sistema que él tenía, ¿no es cierto?, con mucha escena cinematográfica, diríamos hoy, ¿no es cierto? El oficial pasaba un cuarto en la penumbra, Irigoyen salía de atrás de un cortinado, ¿no es cierto? Y ahí, en soledad los dos, Irigoyen le pedía el compromiso de lealtad para el movimiento, ¿no es cierto? Bueno, si esto lo hizo con la mitad, con una cuarta parte, lo que no sabemos, ese es que fue la más preparada de todos. El tema de... A ver, el tema es decir, esa revolución iba a estallar en 1904, pero Irigoyen toma la decisión de aplazarla un año. ¿Para qué? Para que Roca no sea presidente. Para que la revolución no estalle con Roca presidente. ¿No es cierto? Él pensaba, con toda lógica, que, ¿no es cierto?, ese punto de la experiencia de Roca en el manejo del poder podía hacer fracasar, ¿no es cierto?, la revolución, que un hombre no militar como Quintana, que era el presidente electo, iba a ser más fácil, ¿no es cierto?, hacer la revolución, porque no era militar, no tenía experiencia en manejar ese tipo de crisis. Bueno, hay una anécdota que yo creo que revela cuál era la situación, ¿cierto? Apenas, porque Roca deja el poder el 12 de octubre de 1904 y la revolución estalla el 4 de febrero de 1905. Octubre a febrero. Se produce una forma muy, muy rápida, casi inmediata a la asunción de Quintana. Una anécdota que es reveladora de varias cosas, porque un subteniente que se llamaba Reynolds, cuyo padre en el verano de 1905 es general, el general Reynolds lo va a ver al primer ministro de guerra de Quintana, que es el general Godoy. Dice, mira, dice, mi hijo está metido, yo creo que está metido en una conspiración de Irigoyen. Necesito sacarlo del país. Entonces, Godoy, sí, le vamos a dar una comisión en Uruguay y lo vamos a sacar del país. El subteniente Reynolds recibe la comisión y lo que hace es pegarse un tiro en el pie para cumplir el compromiso que había asumido personalmente con Irigoyen en la penumbra de un cuarto, para estar el día de la revolución y mantener la lealtad y el compromiso con Irigoyen. Bueno, lo interesante de eso es que el subteniente Reynolds, que se pega el tiro para cumplir compromiso con Irigoyen, es el coronel Reynolds, que en 1930 es director del Colegio Militar en la revolución del 30. ¿No es cierto?
vuelvo a Justo para tocar el tema. Justo tuvo que ver en la revolución de 1905. Yo creo que sí. En el legajo de Justo hay 8 días de arresto. En febrero del 905, por no haber estado donde tenía que estar, ¿no es cierto? En ese punto. Bueno, nuevamente acá, yo digo, Luis María Campos juega un papel para sostenerlo a Quintana, y es el ministro de Guerra que Quintana designa después de general Godoy. Bueno, Fraga es coronel y es jefe de policía de la capital, que juega un papel importante en la revolución de 1905, que es fuerte en Mendoza, fuerte en Córdoba, fuerte en Rosario y en Santa Fe. Hay otra sublevación también en Bahía Blanca, pero el punto central era la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se partía, digamos, los militares radicales de un dato de la realidad. El ejército de línea, no en la denominación, que en la realidad había desaparecido. No había ejército de línea. Había un sistema de conscripción con corta incorporación, 3 meses. Es decir, no había ejército permanente en ese momento. Entonces parte de la base. El momento de hacerlo es en el verano. Fíjense que en Mendoza el que enfrenta la represión es el teniente Pertiné. Un teniente estaba a cargo de la guarnición. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Es decir, el verano era inmediatez de tiempo con los gobiernos que se iba, pero a su vez era el momento que había menos, es decir, pero menos, ¿no es cierto? No, porque el primer sistema de servicio militar es el prusiano, que es ese, fábrica de soldados cada 3 meses, ¿no es cierto? En Prusia no había los problemas que había en la Argentina, ¿no es cierto? Ocupar amplios territorios deshabitados, todavía habían malones, había intervenciones militares federales en la provincia, había golpes, revoluciones. Era pues que necesitaba ejército permanente. Ahora, ¿qué es lo que se impone cambiando la ley en el 905 y en el 05 y el 06? ¿Qué es lo que pasa? Eso se define en la capital y ahí estaba Fraga era jefe de policía en ese momento. Bueno, y la revolución estaba infiltrada porque, bueno, entonces la organiza militarmente, junta 3.000 agentes de policía, que la mayoría eran ex soldados de línea, ¿no es cierto?, en ese punto, y con ese contingente de 3.000 domina la situación en la capital y después en el interior se va cayendo. Bueno, Roca. ¿Qué pasa con Roca en 1905? Bueno, ha dejado la presidencia, pero Roca tiene una participación circunstancial que es muy emotiva respecto a su personalidad. Roca es el verano, 4 de febrero, está en Córdoba, y la revolución, digamos, tenía planificado, ¿no es cierto?, detenerlo al vicepresidente de figura de corta, que estaba de vacaciones en Córdoba también, detenerlo a Roca, que estaba de vacaciones en Córdoba, detenerlo también a Julito Roca, al hijo, que había sido electo diputado nacional, detenerlo también a Rodolfo Vile, que había sido jefe de la policía de la capital de Roca en la segunda presidencia, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué Roca libre, aunque no tuviera ningún cargo, podría ser un peligro para la revolución? Bueno, esta parte, ¿no es cierto?, en Córdoba, sí, en este golpe de mano de detención, Roca recibe la información a tiempo y ferrocarril a Santiago del Estero.
Es decir, no lo pueden detener. Inclusive hay una anécdota que él hace cambiar la vía para que si lo parecía otro tren fuera el desvío. Es decir, era ese tema de Irigoyen que Roca Libre es muy peligroso. Y no pueden. Lo detienen, sí, al vicepresidente Figueroa Alcorta. Acá también hay unas controversias de lo que pasa. Yo tomaría como válida, ¿no es cierto?, la interpretación o la información que dice que, ¿no es cierto?, Figueroa Alcorta tiene una conferencia, detenido por los radicales, tiene una conferencia telefónica con Quintana, con el presidente, que pide, los captores le dicen que si el presidente, si Quintana no renuncia, lo van a matar a Figueroa Alcorta. Bueno, y el presidente dice que si lo tienen que matar, que lo mate, pero no va a renunciar en este tipo de situaciones. Ahora, de acá quedan algunas cosas, ¿no es cierto? Bueno, sobre la conducta. ¿Qué compromiso se asumió Irigoyen, Figueroa Alcorta en esa situación? Pellegrini no está, no juega un rol activo, pero se mantiene claramente en respaldo al gobierno institucional. Ya se había producido su ruptura política con Roca, pero los dos asumen la misma posición de defensa del orden constitucional. Campos, vuelvo a Luis María Campos, ¿no es cierto? El primer ministro de Guerra de Quintana se llama Godoy, Campos es el segundo. Ya se había recuperado su dolencia de años anteriores, y Fraga es el jefe de policía de la capital de Quintana en la represión de esta revolución, y después el ministro de Guerra Figueroa Alcorta después de Campo, ¿no es cierto? Que trabajaba muy en equipo. Bueno, corto acá, para no seguir hablando, y saco mi conclusión. A mí el fracaso de las 5 revoluciones 74, 80, 90, 93 y 905 es la condición de estabilidad institucional clave para el éxito de la generación del 80. 64, si el 74 o el 80 hubieran derivado en guerras civiles, bueno, la historia hubiera sido otra. Si Alem hubiese sido presidente en el 90 porque la revolución tenía éxito, la historia hubiera sido otra. Creo que lo mismo en el 93 y 905. El roquismo, insisto con el cierre, es una combinación política de Roca y Pellegrini, es la influencia de Roca en el ejército de línea y la articulación de un conjunto, no todos, importante, de jefes oficiales del ejército de línea, que en las 5 circunstancias apoyaron a Roca y Pellegrini en la represión exitosa de esta cuestión. La estabilidad institucional, más allá de los sistemas electorales, es fundamental cuando uno mira hoy, ¿no es cierto?, aún, tanto a fines del siglo XIX como en principio del siglo XXI. La estabilidad institucional es la condición necesaria, no suficiente, para el crecimiento de un país y el bienestar de sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Rosendo. Muy bien, bueno, hemos escuchado una excelente conferencia. Hay algunas manos levantadas, Rosendo, que quieren hablar. General Jorge Alperín. Quiero agradecerle al conferenciante, como de costumbre, sumamente entretenida y muy interesante, aportando siempre nuevos conocimientos sobre la vida de nuestro héroe, el general Roca. Muchas gracias. Gracias a usted. Excelente conferencia, muy clara sobre todo, y para poder interpretar estas 5 revoluciones que se las pasa muy de largo normalmente y que tienen tanta incidencia en todo ese periodo ordenado que tuvo la generación del 80. Bueno, si alguno quiere decir algo,
Si no, le vamos a dar al general Romero para que haga el cierre de la Saludarlos reunión. a todos, agradecerle Al institucionalmente por estas actividades que estamos llevando en conjunto. Bueno, saludarlo a Rosendo y agradecerle por sus conceptos. Siempre interesante, siempre nos deja algo nuevo. Gracias a todos. Bueno, Buenas despedimos tardes. entonces a Rosendo. Muchas gracias, Rosendo, por la presentación muy completa. Ya el general Berín dijo lo suyo, el resto ya también ha sido muy elogioso, así que como siempre, gracias por todo lo que aprendemos cada vez que vos hablás. Al general Yacosa y a Historia también, muchas gracias. Es la segunda actividad que realizamos con mucha comunidad de intereses. Un hilo conductor que tenemos con el Instituto, que vamos a seguir a lo largo de este año, por supuesto, y del resto también. Y al resto de los que hoy nos han acompañado, me alegro de verlos a través de la pantalla, al igual que el resto de los miembros del instituto, y los esperamos para la próxima conferencia, que ya vamos a invitarlos, que va a ser en el mes que viene, en el mes de junio, y vamos a tratar un tema que hasta ahora no hemos tratado, que es la economía en la época de Roca, y la figura de Torquín como